Bien, ahí disculpen que haya cerrado esto, pero sí, estaba poniendo música el carro que, bueno, salió ya, ahorita ya salió. Y el problema es como que ya estaba respondiendo y entró audio de música. Y como esto lo subo a YouTube, al rato me ponen publicidad o chance hasta me quitan el video. Esperemos que el que se vaya a estacionar aquí al lado no venga con música incluida. Este, a ver, pues bueno, vamos de vuelta a todo, rapidito. Entonces, rápidamente voy a dar algunos avisos o actualizaciones de ciertas cosas que, que ya he hablado al respecto, pero que han tenido como un update. La primera cosa es la cuestión de las misas gregorianas. Esto especialmente la gente me contactó a raíz de aquel video que había sacado respecto al Padre Teo. Ahorita por la situación que está pasando el Padre Teo, pues lo único que les puedo decir es de que les sugiero que entren a una página del Instituto del Verbo Encarnado de estos sacerdotes que son serios de la manera como se manejan. Ellos tienen una iniciativa de misas gregorianas. Cuando suba esto a YouTube, en la descripción voy a dejar el enlace de esto de las misas gregorianas. Personalmente yo tengo problema con estas cuestiones, aun cuando no sea pago, sino como un tipo de estipendio y todo esto con respecto a los sacramentos, ¿va? Pero esto no es el tema. Pero tengo que decir honestamente a mí como que no entro mucho en esta cuestión cuando se maneja dinero relacionado a los sacramentos. Pero a lo que voy es de que me parece una buena iniciativa porque a diferencia de cómo se manejaba el Padre Teo, no es crítica, simplemente estoy diciendo que esto me parece mejor. Creo que hay un gran beneficio de que en el caso de los del Instituto del Verbo Encarnado, si te dicen qué sacerdote va a ser el que va a estar oficiando las misas. De todos los sacerdotes que tienen en el instituto y en misiones y todo esto, porque es una congregación bastante misionera, te dicen qué sacerdote va a ser el que va a estar ofreciendo la misa gregoriana. Y creo que es una manera mejor, ¿verdad? La segunda estaba explicando de que aquellos que me manden donaciones para que lo dé a un pobre, etcétera, prefiero que lo envíen directamente a Cáritas o a ayuda a la iglesia necesitada, etcétera. ¿Por qué? Porque a salvo que sea una necesidad concreta y que yo les diga, miren, esta necesidad, ustedes saben que yo me trato de manejar con mucha transparencia y cuando se pide dinero por una causa concreta, yo siempre saco, mira, esto entró, esto salió, aquí lo estoy entregando, grabando, ahí está, ¿va? Entonces, cuando alguien me manda alguna donación con una intención concreta, me complica la vida, ¿no? Y más si es una cuestión para con los pobres, mejor hágalo con vaya a Cáritas y de esa donación a Cáritas. Yo prefiero que las donaciones que entran, la inmensa mayoría de lo que me entra, lo uso evidentemente para la evangelización principalmente y entre ello va incluido los más necesitados, ¿va? Además que no es que mucho me entre, es muy limitado. Pero sí, solamente aclarando, porque ya cuando se envía algo, les digo, ni siquiera intento revisar mucho quién lo envía, etcétera, para manejarme con mucha libertad, de no atarme las manos. Este, Imagínense, si me pasan hasta un mensaje concretamente, pero esto va para tal, o sea, si es para un necesitado, entonces mejor háganlo directo, o sea, que yo no sea sirva como de intermediario, ¿va? Si lo entra, yo ya lo administro para eso, pero sin atarme las manos, ¿va? Porque eso me complica un poco la existencia. ¿Por qué? Soy muy escrupuloso en cuestiones de dinero y no me gusta manipular, como desafortunadamente algunos otros evangelizadores sí lo hacen, en donde no dan cuentas claras al respecto, ¿eh? En mi caso sí, y precisamente porque me gusta dar cuentas claras, eh, eh, pues pido que no me compliquen la vida. Si es con una intención concreta, mejor háganlo ustedes directamente, mándenlo directamente a Cáritas o a la asociación de caridad necesaria. Si entra para conmigo como donación abierta, yo lo administro esto, pero sin estar atado en las manos de preocupado, decir, entró tanto, etcétera, y esto va para allá. O sea, me complican un poquito la vida. Y última cosa de aclaración, y ahorita ya entramos a las preguntas que han llegado por Telegram y las que me dejen en las tarjetitas con el signo de interrogación.
Sobre el diálogo que tuve con Jesse Romero de cómo un católico no puede votar por Biden y todo eso, ahí Jesse Romero menciona de que el American Solidarity Party, que es la mejor opción verdaderamente, pero es un partido pequeño, pero, no está en la boleta de todos los estados. Sí, pero se le olvidó decir una cuestión. Aun cuando un candidato no está en la boleta, porque tiene que pasar por una burocracia terrible. Es por eso que, por eso que este país ha navegado siempre con dos partidos casi, porque los pequeños se las hacen muy difícil de que crezcan. Este, Aun cuando sean pocos los estados en donde va a aparecer en la boleta el American Solidarity Party, también existe lo que se llama, si no me recuerdo, write-in, o sea, escribir este, en donde ustedes siempre hay una línea para que pongan al candidato. ¿Ah? El candidato tiene que estar registrado para que cuente ese voto. ¿Ah? Y básicamente creo que nada más son como 3 estados, si no mal recuerdo, en donde no están todavía con la registración el American Brian Carroll, que es el candidato, con el American Solidarity Party. Es decir, que no crean que porque en ciertos estados no vaya a aparecer en la boleta American Solidarity Party o Brian Carroll, no significa que no puedan votar por ellos. Pueden escribirlo en la línea de write-in, pueden ponerlo ahí y al estar registrado Brian Carroll ahí, cuenta como voto para el American Solidarity Party. De cualquier manera, estoy por grabar un video explicando un poquito más, porque también tienen que hacer un ejercicio de investigar, porque las leyes electorales también varían de cada estado. ¿Va? Por ejemplo, en varios estados, si vas a poner a un candidato registrado pero que no aparece en la boleta, a veces piden nada más que pongas el nombre de él. Pero a veces es un estado que te pide el nombre del candidato y el nombre del candidato a la vicepresidencia, a la presidencia y a la vicepresidencia. ¿Eh? Entonces ahí tienen que investigar dependiendo del estado que es. Pero bueno, ya grabaré algo al respecto, pero solamente aclararlo por aquellos que ya quieren votar por correo, pueden poner el nombre del American Solidarity Party y se está votando por Brian Carroll en el write-in y listo. ¿Eh? No necesariamente tiene que aparecer en la boleta. Listo. Voy a ir primero a una pregunta de las que me han enviado por fuera y ya voy ahorita a las preguntas que me están haciendo ahorita en vivo en las tarjetas. Ok, la pregunta es una situación de una persona que no sabe cómo relacionarse con familiares que están en favor del aborto. Si realmente está pecando, si las invita a su casa, si convive con ellas, etcétera. Entonces, aquí vamos a empezar con una cuestión de sentido común, ¿verdad? Es decir, si solamente nos vamos a relacionar con los buenos, con los perfectos, pues a ver, ni siquiera te vas a relacionar contigo mismo. Porque en mí mismo, aun cuando quiero hacer las cosas como Dios las quiere, hay muchas contradicciones, hay mucho pecado. Que aunque no soy cínico y lo justifico, sino estoy luchando con mi pecado, pero al fin y al cabo yo no soy perfecto. Si estoy buscando relacionarme con personas perfectas, pues es que no te vas a poder relacionar ni contigo mismo. ¿Ah? Eso por primera parte yo diría. Entonces tengan mucho cuidado en esto. Segundo, hay que ver la causa. Por ejemplo, es muy diferente decir, ¿cómo me puedo relacionar con un familiar que ha abusado menores? Lo meto a mi casa, le doy hospedaje. O sea, ya mismo ustedes se pueden ir respondiendo en el sentido común, ¿verdad? O sea, ¿hasta qué punto esto no es prudente? Más aún, hay un tercer punto. Por ejemplo, si este familiar al que quieres invitar a tu casa está a favor del aborto y todo esto, ¿quién quita en que precisamente estando en tu casa pueda comenzar a tener un cambio? O sea, que tú seas un foco de luz para la persona, y no porque cuando vengas les vayas a aventar un sermonzote, sino con paciencia en el momento adecuado, priorizando el trato amable, etcétera. Poco a poco la persona se abra y entonces ahí cuando salga el tema de manera pausada ir dando los argumentos, ¿verdad? A diferencia de que, no, ya vino mi cuñada o mi suegra que está a favor del aborto y entonces cuando llega le voy a sacar el tema y, o sea, ni siquiera se van a tratar como personas y los dos se van a poner a la defensiva y de ahí no va a salir nada.
Pero qué diferente si priorizas el trato de amistad. Es vamos a decir, un proceso de, que dirías Charles de Foucault, de desbrozamiento. Vas preparando la tierra. No intentes ni cosechar porque no tienes ni dónde cosechar. No intentes ni siquiera sembrar porque la persona posiblemente sí está del otro lado de su pensamiento y por lo tanto estaría más a la defensiva. Prepara la tierra con amistad, con amabilidad, con buen trato, etcétera. Y si en esa visita sale el tema, hazlo con respeto y poco a poco, ¿eh? Entonces, pues eso es lo que yo le podría decir a las personas que tienen complicaciones de si dejar entrar a una persona de la familia a sus casas y todo eso, que tiene una visión contraria. Ahí hay que ver qué cuestión contraria. ¿Qué es pro aborto? Pues sí, pero ¿se puede hacer algo al respecto? Ahora, hay cosas graves. Por ejemplo, sí, pero ese familiar ya ha tocado a varias niñas o a varios niños sin cortarle la cabeza ni nada por el estilo. Pues sí, ten prudencia. O si entra en tu casa, pues no lo dejes con tus hijos. O sea, hay que usar bastante aquí la cuestión del sentido común. Bueno, esta es una de las preguntas que me hicieron por fuera. Ahora sí voy a las de abajo. ¿Existen las páginas de citas para conocer parejas católicas? Sí existen, pero personalmente yo no las recomiendo. Personalmente yo no las recomiendo. No digo que sea malo, pero personalmente yo no lo recomiendo y creo que ya respondí, bueno, por si acaso no lo he respondido, porque creo que un católico no tendría que estar buscando, entendiendo que la vocación es un llamado y por lo tanto no se elige sino se descubre. Yo lo que propongo siempre al soltero es haz la voluntad de Dios en el momento presente, lo que te toca, haz la voluntad de Dios ahí. Y si tu vocación es el matrimonio, ya Dios pondrá a su momento a la persona, ¿va? Porque hay mucha gente que pues prácticamente no vive el presente por andar buscando el novio o la novia, etcétera. Entonces, yo creo que estas cuestiones tienen que ver con serenidad. Y ya cuando te metes una página así, para buscar pareja, yo de hecho estuve en una que se transformó en eso. Antes no era más general, de hecho había consagrados. De hecho yo era seminarista en ese entonces. Pero ya cuando se volvió exclusivamente como para encontrar pareja católica y todo esto, mismo yo vi los abusos que hay, los riesgos, y personalmente no lo creo óptimo, ¿va? Entonces, vamos a otra pregunta. ¿Cómo es la forma de acercarme correctamente al pobre? Estoy empezando. Creo que es una de las preguntas más fáciles de responder. ¿Cómo te acercarías a Jesús? Ahí óralo. ¿Cómo tú te acercarías a Jesús? Porque Jesús está místicamente presente en el más pobre, ¿verdad? ¿Cómo acercarte al pobre? ¿Cómo te acercarías a Jesús? ¿Por qué la iglesia tiene esa extraña tradición de exhibir el cadáver de aquellos que fueron santos? Bueno, en el aspecto de la veneración, sobre todo si es incorrupto, es una cuestión. Recuerden, bueno, yo les diría, vean las 2 charlas que di sobre los milagros recientemente, y ahí hablo de que estos tipos de cuestiones aumentan o refuerzan la fe de los que tienen poca fe. El que tiene fe verdadera no necesita estar viendo cuerpos incorruptos y milagros y toda la cosa, ¿eh? Porque tiene el mérito de la fe. No necesita ver para creer. Pero muchas veces el Señor, en su misericordia, atiende a mostrarse milagrosamente, incluyendo en los cuerpos incorruptos, como un empujoncito para aquellos que no tienen una fe fuerte, ¿no? Además que la segunda opción es que el ser humano recuerde de que Él está continuamente presente entre nosotros, ¿no? Vean esas 2 charlas que he dado. ¿Es pecado entrar duro para ser mejor deportivamente que los demás compañeros? ¿Es egocentrismo? Me imagino que diría. No sé a qué te refieres con entrar duro. Si te refieres a que, por ejemplo, si está en fútbol, entrar una barrida fuerte y todo eso, yo creo que mientras 2 cosas tiene que haber. Una, evidentemente, decimos en México, no tiene que ser con mala leche, con mala intención. Es decir, de agredir a la persona, de afectarla, de hacerle daño. Hacerlo así, evidentemente está mal para un católico. Segundo, en la medida ser lo suficientemente prudente, ¿no?
porque quizá no quieres afectar a la persona, ¿va? Pero si vas a un encontronazo y llegas así, por ejemplo, pues, o sea, no quiero hacerlo daño, etcétera, pero pues le vas a reventar la quijada, ¿va? Entonces, o sea, pero esta cuestión de la prudencia, yo que jugué fútbol, puedo decir que sí es muy delgadita la línea, porque son fracciones de segundo en las que uno tiene que decidir, ¿va? Yo diría que me quedaría un poco tranquilo cuando no tengo mala intención y cuando intento ser lo más limpio posible en el juego, ¿eh? E inclusive si ni siquiera con mala intención, ni siquiera es imprudente la entrada mía, pero termino siendo un daño, siempre tener compasión por el dañado, ¿eh? Entonces eh, creo que es lo que podría decir. ¿Qué opinión te merece la beatificación de Carlos Acutis? Ya hay una publicación tanto en Facebook como en Instagram que hice al respecto, búsquenla, no hace mucho, y ahí doy mi opinión. Persona homosexual con pareja activa puede danzar en el ministerio, se confiesa para no dejar, ahí no sale toda la pregunta, pero un poquito por lo que entiendo aquí de la pregunta, volvemos a una cuestión de la perspectiva que tenemos del pecado. Si hay cinismo con esto, o sea, si uno es cínico, pues estrictamente no, o sea, tendría que cuidar mucho la parte del testimonio, ¿eh? Es como la parte de la persona que está en unión libre, ¿eh? Y que está teniendo relación, o sea, vida marital sin estar casado de todo esto, pues puede arrepentirse, puede irse a confesar, pero mientras no deje estas situaciones, mínimo que vivan como hermanos o lo que sea, pues no le pueden dar la absolución, tan sencillamente, porque recuerden que para que la confesión sea válida, tiene que pasar por pasos, tiene que haber un buen examen de conciencia, dolor de los pecados o contrición, arrepentimiento, decir los pecados al sacerdote, perdón, propósito de enmienda, que es a lo que iba, propósito de enmienda. Esto significa propósito de enmienda es que cuando yo me confieso de lo que me confieso, yo tengo el propósito de no volverlo a cometer nunca más. Otra cosa es de que por fragilidad o debilidad vaya a caer. Pero el que se confiesa de X pecado, no sé, algo más sencillo, no sé, una mentira, y piensa mentir el próximo sábado, esa confesión es inválida. Eso es una confesión es inválida. Entonces por eso la iglesia, por ejemplo, a este tipo de situaciones continuamente no les da la absolución, ¿verdad? Porque habla de que no hay un propósito de enmienda, ¿verdad? Pero en la situación, por ejemplo, de los homosexuales, yo siempre sugiero mucho el que tengan un acompañamiento de dirección espiritual por un buen director espiritual, ¿verdad? Que hay que pedírselo a Dios, que sea firme en la doctrina, firme en la verdad, pero que también tenga un corazón pastoral que acompañe en el proceso de la persona, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podría decir. Bueno, una cosa más, porque dice, con pareja activa puede danzar en el ministerio. O sea, si está en una reunión, abierto, que vaya. Y si con la gente quiere danzar, pues adelante. Eh, Ahí no creo que haya ningún problema, ¿eh? ¿Es correcto usar apodos con las personas? Depende de la persona. Hay personas que hasta con apodos sencillos, que no son humillantes ni nada por el estilo, se hieren, no les gusta. Entonces depende de la persona. Y hay personas que sí te aguantan, vamos a decir, como decimos en México, carrilla pesada, ¿eh? Carrilla fuerte. Y en ello va incluido los apodos. Ahí yo no creo que hay ningún problema, ¿va? Siempre y cuando el apodo ya no entre, por ejemplo, en el terreno de la blasfemia, ¿va? Que sean apodos blasfemos, es decir, de ofensa directamente a Dios o de algo sagrado, ¿va? Cositas así, ¿va? Pero yo creo que depende de la persona a quien le vayas a poner el apodo. Voy a una de las que me han llegado por fuera. Esto me la hizo un sacerdote, si no mal recuerdo, y a raíz del video que hice sobre cómo el demonio nos ha engañado en el sentido, cómo ha torcido lo que significa ser pro vida. A raíz de eso él me dice que qué pienso del principio del mal menor. La iglesia cree en ese principio del mal menor como excepción cuando no hay un bien. Vamos a situarlo aquí en Estados Unidos. ¿Cuál es el mal mayor? Biden.
los demócratas. No hay forma de decir lo contrario. El mal mayor son los demócratas y Biden aquí. ¿Cuál es el mal menor? Trump. ¿Hay algún bien? Si no hubiera algún bien, listo. No tenemos ni dónde agarrar, pues agarremos lo menos malito, que es Trump. O inclusive, fíjense, salvo en ciertas circunstancias, si el mal menor en realidad no diferencia mucho del mal mayor, por ejemplo en elecciones, es totalmente moral lo que se llama el voto nulo, que no significa abstenerse de votar, significa no votar por ninguno de los candidatos, sino hacerlo nulo precisamente para que sea un mensaje indirecto a los políticos de que no están llenando el lugar de la política. En el caso de aquí Estados Unidos, habría que decir, bueno, si hay un bien, sí hay un bien, se llama American Solidarity Party y su candidato es Brian Carroll. El único problema es que son pequeños, un partido pequeño, pero yo repito, si no se vota por ellos, ¿cuándo van a crecer? O sea, esto es cuestión básica. Entonces, en esta cuestión, yo no veo, honestamente, de que sea justificable votar por un mal menor en el caso de los Estados Unidos. Porque si hay un bien, pequeño, pero hay un bien. O sea, no veo. Además, con respecto al mal menor, he dicho que el mal menor es una excepción en la moral. Pero no es la norma. La norma es fomentar bienes, no males menores. Y hemos visto, por ejemplo, en mi país de origen, México, hemos visto cómo en las últimas elecciones, honestamente no había ningún bien entre todos los candidatos. Ni un solo candidato era verdaderamente pro vida. Que hayan elegido el peor, que en este caso sea AMLO, sí, pero díganme los otros. De todos no se hacía uno. Entonces, lo que estamos viendo es que precisamente los católicos, al estar acostumbrados a estar eligiendo males menores, estamos llevando una situación en la política de que cada elección cada vez salga puros males. Y ya nomás elegimos el mal menor. Entonces, yo personalmente digo, tengan mucho cuidado con esto del mal menor, porque creo que de haber hecho una excepción, la hemos hecho una norma. Precisamente hemos colaborado a que se corrompa más la clase política, porque los propios católicos nos hemos acostumbrado a estar eligiendo entre males. Sí, el mal menor, pero entre males a fin y al cabo. Creo que es tiempo de elegir bienes, por pequeñitos que sea, o inclusive ver la cuestión del voto nulo, precisamente para meter presión. Aquí alguien está fumando y yo me pongo un poco mal cuando fuma alguien, pero bueno. ¿Es propio que yo comience a buscar mi pareja para casarme o tengo que esperar a que me elijan? No se ve bien la foto, creo que es mujer, sí. Bueno, para empezar, tanto para hombres y como para mujeres, yo soy de la idea de que uno no tiene que estar buscando. Si uno entiende lo que implica la vocación del matrimonio, cualquier vocación que es un llamado de Dios y uno lo descubre, uno mientras sea fiel en lo poco, dice el Evangelio, será fiel en lo mucho. El que vive en el presente haciendo la voluntad de Dios, a su tiempo llegará. Dios pondrá todo a su tiempo. Ahí hay que creerle al Señor. Entonces, primero yo diría, soy de la idea de que el católico no tiene que andar buscando una pareja. Ahora, en un segundo plano, en el caso de la mujer, mucho menos, porque esto se lo escuché a Jason Everett y yo estoy de acuerdo con él. Por ejemplo, en el caso de proponerse, de declararse, Jason Everett dice que esta tarea de declararse debe ser del varón, no de la mujer. ¿Por qué? Porque cuando tú te declaras hay una probabilidad de que te digan que no, y con ello pues una humillación, o sea, chance hasta pública, ¿va? Y por masculinidad, por virilidad, el hombre tiene que estar primero dispuesto a pasar por esa posible humillación que la mujer. Entonces es un segundo plano. Ya en el aspecto de buscar, en el sentido de declararse, yo no recomiendo que la mujer se declare, sino que permitan que los varones nos comportemos como tal y demos ese paso. Ahora, ciertamente pueden ayudar dando algún tipo de signo, vamos a decirlo así. Por eso yo digo que
antes de un noviazgo tiene que haber una profunda y madura amistad. Porque cuando hay es más, yo les he hablado de obras de Juan Pablo II, de novelas, como El taller del orfebre, en donde pone una pareja que brinca directamente de la amistad al matrimonio. Y eso hace perfecto, porque cuando hay verdaderamente amor de amistad como tal, transparencia y todo esto, ya ni siquiera tienes que dar signos. Se puede pasar directamente a la declaración, no de si quiere ser mi novia, sino quiere ser mi esposa, porque está maduro esta cuestión. Pero si no hay una verdadera amistad y todo esto, pues yo te diría que sí puedes compartir o dar ciertas señales al varón, porque pues también entiendo que el varón tenga su temor, ¿va? De decir, pues no me voy a declarar así nomás por nomás, ¿va? O sea, listo, yo asumo la posible humillación de que me digan que no, pero pues tampoco así sin cero signo y aventármele así, pues no, ¿va? Entonces ahí yo diría que en el diálogo, en el trato, pudiera haber un tipo de signo, ¿eh? No de insinuación directamente que casi tú le estás pidiendo, ¿eh? Porque digo, repito, creo que eso tiene que venir más bien del varón para con la mujer. Si hay una mujer que es la que se declara al varón, es pecado mortal, se va al infierno, pues no, o sea, tampoco dramaticemos, pero yo creo que sí, las mujeres deben de ayudar a que los varones nos comportemos como varones y una de ellas es tomar la iniciativa, porque al final, si nos pone como cabezas, precisamente es cabezas no porque seamos más grandes que las mujeres o más importantes, sino porque tenemos que tener la iniciativa, tenemos que tener la iniciativa en todo en sacar a la familia adelante, en si hay un problema en quererlo solucionar. O sea, eso es propiamente la masculinidad, la virilidad, es decir, tomar la iniciativa, tomar el frente, que las flechas me lleguen primero a mí antes que a mi esposa y que a mis hijos. O sea, eso. Y si un varón tiene miedito a declararse porque no vaya a ser que le digan que no y no vaya a soportar eso, que pues no. Entonces, y más si las mujeres fomentan eso en el varón, pues van a tener varones doncellas, ¿verdad? Entonces, si acaso yo te digo, tampoco halagas que el otro sea divino. Vamos a decir, lo óptimo es tengan una buena amistad, pero amistad en serio. Y acuérdense que por definición amistad es crecer en la virtud. Si no hay amistad profunda, seria y todo eso, yo les digo, ya empezaron la cosa mal. Ya todo lo demás que les estoy diciendo, pues es como parches, ¿verdad? Si hay una amistad seria, ya ni te tienes que preocupar. El varón serio que tiene una amistad seria con una mujer, tarde que temprano se declara, punto, ¿no? Y no tiene temor. Inclusive, si le dicen que no, si continúa la amistad precisamente porque hay madurez, ¿no? ¿Cuántas veces tú puedes seguir con una amiga que te rechazó ser su novia? Hay mucha dificultad. Entiendo que, por ejemplo, quizá por un tiempo sea la distancia para bajar las cosas y después vuelvan, precisamente porque una amistad seria, ¿va? Eh, eh, Creo que la clave es la amistad, ¿va? Me enrollé mucho, ¿va? Pero vamos a responder otras de... He escuchado malos comentarios de la encíclica. Si te refieres a Fratelli Tutti, sí, y escucharás también buenos. ¿Qué tienes que hacer? Leerla y sobre todo leerla con un espíritu abierto, no prejuicioso y en oración. Y de ahí empiezas. Porque hay que decirlo, y esto yo lo profeticé previamente, de que muchos empezarían a hablar sin ni siquiera leerla, simplemente siendo eco de otros que ya dieron su opinión y que chances sí la leyeron, pero que tienen problemas, por ejemplo, sentimentales o de prejuicios contra el Papa, por ejemplo. Yo he estado mencionando, estoy por sacar no sé si lo voy a hacer video o solamente publicación para Facebook e Instagram, que ahorita están acusando como de masonería al Papa. León XIII, que no me van a decir que sea un masón, porque él habló en contra de la masonería. Él fue el que hizo, el que escribió la oración a San Miguel Arcángel. Este papa, que fue el que sacó la primera encíclica de doctrina social de la iglesia, la Rerum Novarum, cuando la sacó, había grupos de católicos súper conservadores que se oraban para rezar por el Papa León XIII porque se está haciendo masón y está tratando de meterse en cuestiones sociales y de política. Uy, como que son católicos que nunca leyeron a los padres de la iglesia. Porque León XIII escribió la primera encíclica de doctrina social de la iglesia, pero la doctrina social de la iglesia existe desde la propia fundación de la iglesia.
Les digo, léanse nada más a los padres de la iglesia. Entonces, a mí no me asusta si a León XIII, había grupos conservadores que se asustaron ante la encíclica Rerum Novarum. Pues, ¿qué puedo esperar que le hagan al Papa Francisco? O sea, entonces, la cuestión que yo les diga, sean católicos maduros. No se dejen o sea, inclusive yo puedo dar una opinión. Si quieren, pónganle duda lo que yo digo, pero sean responsables, lean la encíclica, profundicen en esto, profundicen en el Evangelio, fórmense más y sobre todo lleven vida de oración, pero para que la oración entre en un proceso de conversión y ustedes se acerquen a esto y sobre todo a las personas sin aspecto de prejuicios, ¿no? O sea, porque ya cuando estás eh, prejuiciado con personas concretas, nombres concretos, así te digan un piropo vas a respingar. Así que te digan cualquier cosa buena, no te va a caber. Entonces, yo sugiero que seamos maduros. Oh, yo no sé, se borró esta. De hecho, es la pregunta principal que tenía que responder. A ver si me recuerdo. Le iba a leer el texto. Hay una persona que está trabajando en un hospital y me está diciendo de que le están pidiendo de ponerse la vacuna, creo que la del flu, una cosa de estas, o de la influenza, y es obligatorio. Pero con todo esto de que si vienen de bebés abortados o de que si realmente va a ser mal o que no es necesario y todo esto, y estaban obteniendo un problema de conciencia, decir, si no me la pongo, me van a correr. Pero ¿qué tengo que hacer al respecto? ¿No? De hecho, esta es la pregunta principal que tenía que hacer porque él ya tiene que tomar esta decisión. Primero, anunciarles de que si tienen que tomar una decisión radical y urgente, ¿quién soy yo para que esperen una respuesta mía? No, hombre, ustedes deben tener vida de oración y discernimiento también para pedirle al Señor. Lo segundo, les tendría que decir aquella regla de la escolástica católica. Siempre hay que obedecer la conciencia, aun cuando la conciencia se pudiera equivocar. Lo que hay que buscar es que la conciencia esté mínimamente formada. Entonces, si tú estás llevando vida de oración, si estás intentándote formar, por ejemplo, en el magisterio de la iglesia, no en opiniones de otros, no, lo que dice la iglesia, el magisterio, en la Sagrada Escritura, evidentemente, de donde se nutre el magisterio. Y todo esto, y sobre todo les digo, vida de oración, no tengas temor en hacer una decisión bajo conciencia. Si te llegaras a equivocar, precisamente porque lo hiciste bajo una conciencia recta, rectificas, pides disculpas, lo que sea, y adelante, ¿verdad? Eso es lo que podría decir. Yo no me atrevería a decir, sí, póntela, no póntela. Yo te diría, óralo, disciérnelo, fórmate, ¿sí? Busca verdaderamente qué hay atrás de esto de que estén obligando a la vacuna y sopésalo, porque yo también entiendo de que tenga temor esta persona en que si no se la deja poner, pues lo corren y posiblemente tiene familia y de qué la va a mantener, todo esto. Además hay una cuestión ahorita con esto. ¿Saben qué? En las decisiones radicales, en donde el mundo nos está metiendo a decir, ¿sabes qué? Y si no haces, te corro. Y entra un problema de conciencia, pero tú dices, al mismo tiempo viene una cuestión de decir, si me corren, ¿qué van a comer mis hijos? Etcétera. Yo diría que precisamente por eso el tema de la doctrina social de la Iglesia, este tema que tanto ha hablado el Papa Francisco y que está metiendo continuamente, sería la clave para poder hacer este tipo de decisiones. ¿Tú crees que si esta persona que me escribe, que trabaja en un hospital, y que supongamos que diga, es inmoral que me vaya a poner esa vacuna que me están obligando? Pero a la vez yo sé que me van a despedir, y a la vez tengo una esposa e hijos que mantener. Pero ¿sabes qué? Tengo una comunidad que se solidariza conmigo. Como los primeros cristianos. Léanse el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Tenían todo en común. No, aquí el católico, por eso se me hace totalmente ridículo este grupo de católicos que solamente atacan el socialismo y el comunismo y se quedan calladitos ante el capitalismo. La Iglesia ha confrontado el capitalismo. Y sobre todo el capitalismo salvaje, que lleva precisamente a una cultura de la que estamos viviendo, neoliberalismo. De hecho, yo una vez tengo una frase que puse en mis redes que es, lo más escandaloso no es que haya
pobres y ricos. Lo más escandaloso es que haya parroquias ricas y parroquias pobres. ¿Qué quise decir con esa publicación? Que es cómo se puede entender que un católico tenga más de lo necesario y otro hermano católico, y los dos rezan el Padre Nuestro, y chance y lo rezan juntos en la misma parroquia, y otro ni siquiera lo necesario para mantenerse. ¿Cómo crees que nos mira el Padre, precisamente cuando le decimos Padre Nuestro, y el que tiene más de lo necesario, es más, chance y hasta despilfarra en cosas que no necesita, hasta tira comida, etcétera, y con toda devoción, Padre Nuestro que estás, y el de al lado, tu propio hermano, no solamente en cuanto a humanidad, sino hasta en cuestión de fe, del bautismo católico, no tiene ni siquiera para lo necesario. O sea, esta pregunta de no sé si sea doctor, enfermero, lo que haya sido, que trabaje en el hospital, también nos tendría que cuestionar en esto, más allá de si que se tiene que poner la vacuna, no poner la vacuna, si valientemente no ponérsela aunque lo despidan, pero qué va a hacer con su familia y con sus hijos. Tendremos que ir más al fondo. Oye, ¿por qué un católico tendría que preocuparse en hacer decisiones firmes, aun perdiera el trabajo, aun cuando lo corrieran del trabajo y todo esto? ¿Por qué se tendría que preocupar? ¿Que no somos suficientemente católicos para apoyarnos los unos a los otros, para cuidarnos las espaldas, para tener el principio de solidaridad, que es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia? Pero lo que demuestra es que precisamente estamos viendo que no solamente el socialismo y el comunismo son las lacras que atentan contra la fe católica, sino sobre todo también el capitalismo. Y yo no he terminado de leer la encíclica, pero parece que en la encíclica el Papa le pega duro a este capitalismo, a las estructuras neoliberales y todo esto. Ahí tiene un ejemplo. Si estuviéramos dándonos la mano, principio de solidaridad, ¿quién se asustaría de decir, ¿sabes qué? Me amenazan si no digo mentiras en el trabajo. Me amenazan si no me acuesto con mi jefe. Me amenazan y todo esto. El católico diría, pues córranme. Al fin y al cabo tengo una comunidad que me va a respaldar. Pero no la estamos teniendo. Díganme si no es importante el énfasis que está haciendo el Papa Francisco en la doctrina social de la Iglesia. Pero no, nos sentimos católicos porque cada quien vive en su burbuja. Yo veo por los míos, por mi esposa, por mis hijos, y rezamos juntos el rosario, y allá que se pudran los demás, todos juntitos, tenemos un salario y listo. Eso para mí me parece una payasada, una caricatura de lo que tendría que ser la fe católica, y no lo digo yo. Si no me creen, vean cómo vivían los primeros cristianos, léanse los Hechos de los Apóstoles. La Iglesia torturaba en el pasado. ¿Algún libro que recomiende sobre historia de la Iglesia? La Iglesia es muy general. Personas que eran miembros de la Iglesia desde luego han torturado. Y no se refiere solamente a cuestiones de jerarquía, un padre que tortura a una persona. O sea, una persona, un agente de inmigración, por ejemplo. Que esto sé que a algunos les ha dolido, pero no me lo cuentan. Yo he tratado estas situaciones de primera mano. No está institucionalizada la tortura en los centros de detención aquí en Estados Unidos, pero en muchos de ellos se tortura de muchas maneras, psicológicamente, físicamente, ¿verdad? No digo que todos los agentes, pero lo sostengo, porque no es una cuestión que simplemente ha venido de oídas, ¿verdad? Entonces, y posiblemente ese agente de inmigración es católico. Entonces, hoy por hoy, gente que se dice católica está torturando. ¿No ves que hasta los narcotraficantes hasta tienen su Virgen de Guadalupe, toda en su pistola y toda la cuestión? Entonces, desde luego, si hablamos de iglesia como... Se cortó poquito, ¿eh? Pero bueno, lo que digo es, si hablamos de iglesia como los bautizados, desde luego la iglesia ha torturado en muchas circunstancias, ¿no? Libro que recomiende sobre historia de la iglesia, matizando, porque no estoy de todo de acuerdo con muchas cosas de lo que él escribe. Me parece que por su ánimo por defender la iglesia se va a una cuestión extremosa, pero creo que al fin y al cabo es una buena fuente de historia. Es el padre Javier Olivera Rabasi. Pueden buscarlo en internet como Que no te la cuenten, y él tiene libros de historia que, les digo, la gran mayoría me parece sólido, salvo algunas cuestiones que sí creo que se va
muy como fan, básicamente, así como de equipo de fútbol, ¿no? Y pierde un poco de perspectiva y de objetividad. Pero en general me parece buen material histórico lo que proporciona el padre Javier Olivera Rabasi. ¿Cómo identificar que estamos siendo radicales y no extremistas? Dependiendo de qué. O sea, así en general, como yo no... Si quieres, no te puedo responder más que con una respuesta general. En el momento que tú estás quitando las dos alas del razonamiento que tiene que tener la persona católica, que es la fe y la razón, mientras no uses estas dos cuestiones, entre menos las uses, alguna de las dos, o las minimices, o sea, muy mediocre tu razonar o muy mediocre tu fe, vas a ir rápido a la parte del extremo, ¿eh? Eso te puedo decir, porque tendría que ver muy puntual en qué, ¿eh? Entonces, una respuesta general: ¿cómo identificar que estamos siendo radicales y no extremistas? Radicales significa tener raíces, ahí está bien, hay que ser radicales, pero no extremistas. Yo te diría, hay que revisar cómo estás usando la fe y la razón. ¿El no querer tener hijos es señal de vocación a la vida consagrada? O sea, la persona me está preguntando de que asumo que no quiere tener hijos. Y si esto de no querer tener hijos es una vocación, es un signo de que Dios le está diciendo es que tu vocación es la vida consagrada. Mi respuesta es no. Siempre el no querer tener hijos como tal es una cuestión disfuncional en el católico. Ojo, no estoy culpando. Puede venir por cómo fuiste criado, puede venir por heridas personales, interiores que tengas, etc. Puede ser muchas las razones. Pero el católico siempre querrá tener hijos, incluyendo los consagrados. Sacerdote que no quiera tener hijos, tiene un problema ahí. Consagrada que no quiera tener hijos, tiene un problema ahí. ¿Por qué? Porque hay dos cosas esenciales en el ser humano, que es la complementariedad. Estamos llamados a ser uno, en el hombre y la mujer, y la generatividad, ¿verdad? Que es dar vida como tal. Ahora, en el caso del consagrado o de las consagradas, evidentemente por el celibato no se casan, y de esta manera, por eso ellos tienen que trabajar esta complementariedad, principalmente con el Señor, de una manera muy especial, y sobre todo con su comunidad, ¿verdad? Con su comunidad. Le llaman para sublimar esta necesidad, ¿verdad? No para reprimirla, no, para sublimarla, ¿verdad? Y en el caso de dar vida igual, ¿cuál es en lo que se enfoca un consagrado? Es en dar vida en el sentido espiritual, ¿no? Y por eso los sacerdotes, el nombre de sacerdotes es presbítero, y sin embargo le decimos padre. Ya no todos los sacerdotes nos dicen a nosotros hijos, ¿verdad? Pero yo personalmente lo veo bonito, ¿verdad? Que un sacerdote te diga hijo, ¿no? Hijo, porque en realidad es hijo. Inclusive yo, que soy soltero, ¿verdad? Mis religiosas más cercanas a mí, que es un monasterio de clausura, dado que saben muchas de las cosas muy complicadas que trato, problemas de personas y sobre todo más de mujeres, que es lo que más, sin buscarlo, el Señor me ha puesto a tratar más casos de mujeres. Ellas literalmente, si las escucharan, cuando les llamo alguna cosa, me dicen: estamos orando por usted, hermano, y por sus hijas. Eso yo ni lo inventé, ¿no? O sea, pero ellas asumen que precisamente el cuidado que he tenido de estas mujeres en conflicto, etcétera, de alguna manera yo estoy ejerciendo una paternidad. Inclusive hace poco, en el Día del Padre, una amiga me dio una tarjeta de felicitación del Día del Padre. Entonces, pues, yo no tengo hijos, yo no estoy casado. Entonces, pero al interior escribió algo similar, ¿verdad? Entonces, no es una cosa que yo he buscado, en ese sentido de yo sentirme padre y todo esto, pero lo de las carmelitas, lo de esta amiga y todo eso, al final te ves que en medio de mi vida soltera como misionero y todo esto, he generado vida de alguna manera, ¿va? Y puedo considerar a las personas, ciertas personas, como hijos espirituales, ¿va? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿el no querer tener hijos es prueba
de que Dios te está diciendo que sea la vida consagrada. No, el no querer tener hijos es de que anda algo malo en ti. Porque seas consagrado, consagrada, casado, célibe, soltero, el católico siempre tiene que desarrollar esta parte de paternidad o de maternidad, de dar vida, porque es propio del amor. El mismo Dios, es un solo Dios, pero en tres personas distintas. Y ojo, la primera persona de la Trinidad es Padre. ¿Puede ser alguien padre sin hijo? No. Hasta en el mismo seno de Dios está el hecho de la paternidad o la maternidad. Creo que es Isaías. ¿Puede acaso una mujer olvidar al hijo de sus entrañas? Pues aun cuando existiera esa mujer, yo no te olvidaría, porque te tengo tatuada en la palma de mi mano. Son palabras de Dios, Padre, ¿no? Al pueblo, en este caso de Israel. Pero pone el ejemplo de una madre. Es imposible que una madre se olvide de su hijo de sus entrañas. Pues aunque existiera, yo nunca te olvidaría, ¿no? Entonces, aquella persona que no quiera tener hijos, es decir, que tenga cerrado su ser de padre o su ser de madre, no significa que tengas vocación a la vida consagrada, porque el consagrado tiene que estar muy claro en que quizá no va a ser padre, vamos a decirlo físicamente como tal, pero tiene que ser muy padre, y las religiosas tienen que ser muy madres, ¿no? Y muy esposas de Jesús, ¿no? Y el sacerdote muy esposo también con Jesús de la iglesia, ¿no? La parte de la unitividad o complementariedad y la parte de la procreatividad o generatividad son dos cosas fundamentales en el ser humano. Simplemente que la mala formación, los malos ambientes, sobre todo las heridas personales, pueden atrofiar alguna de estas dos. Pero nadie crea que porque no quiera tener hijos, es vocación a la vida consagrada. Y en el caso del matrimonio, ya está, yo lo he dicho varias veces, aquellos que se casan deliberadamente no queriendo tener hijos, ese matrimonio es nulo. Ahí no hay matrimonio. Es una mentira. Por mucho que haya boda, ahí no hay. Otra cosa es que después de casados no puedan haber tenido hijos porque por enfermedad, por lo que ustedes los quieran, es otra cosa. Pero los que se casan no queriendo tener hijos, en ese mismo momento el matrimonio es nulo, ¿no? Sanación emocional, ¿es igual a conversión o es parte de? Yo creo que es parte de, porque la conversión de hecho viene de metanoia, que es un giro de 180 grados, un giro completo y de todo tu ser. Por eso la conversión no solamente puede aplicar, por ejemplo, a tus aspectos físicos, ¿va? ¿No? A toda tu persona, física, emocional, espiritualmente. La conversión te abarca completo, ¿eh? Entonces, en este sentido, la parte emocional, en el sentido de la sanación emocional, es parte de la conversión, no es toda la conversión. Si ofrecí una indulgencia, ¿puedo asegurar que está en el cielo? Yo no puedo asegurar que una persona está en el cielo hasta que el Papa lo canonice. Sencillo. Tengan mucho cuidado, que a veces no lo vaya a tomar mal la persona que está haciendo esta pregunta, pero saben que yo les digo, tengan mucho cuidado en hacer de la religión como una cuestión de matemáticas. Si rezo 2 Padres Nuestros, cuenta para un alma, saca un alma, esto en automático, si sumo esto y esto y esto, me gano el cielo, si me falta un poquito me voy al purgatorio, si me falta muchito más me voy al infierno. Tengan mucho cuidado de hacer una cuestión como matemática de la cuestión de la fe, ¿verdad? Porque en el fondo lo que estamos buscando es seguridades. Y precisamente muchas veces lo que nos pide el Señor es de que nos abandonemos en el misterio. Y mucho más con respecto a lo que hay después de esta vida, ¿eh? O sea, hacer el gesto de, por eso, ¿qué sería lo más sano? Lo sano es lo que nos pide la iglesia, seguir orando por los difuntos. Si ese difunto está en el infierno, mis oraciones ya no le llegan, no le sirven para nada. Pero tú crees que Dios va a echar en la basura esas oraciones, seguro las aplica en otra alma del purgatorio, te las va a aplicar a ti cuando te mueras. O sea, despreocúpate en el sentido, o sea, de estar matematizando a ver si está funcionando mi oración, si lo sacó del infierno. O sea, yo personalmente digo que eso no ayuda a que madure la fe, ¿verdad? Tiene que ver, es como cuando mencioné, no sé si en una de las transmisiones o fue en una charla, que mencioné de que cuando algunos me decían, pero es que hacer una obra de caridad, con mucho que lo hagas con los pobres, si no estás en gracia, no tiene mérito el cielo. Y es cierto,
Tiene mérito humano, pero mérito al cielo no tiene. Pero yo digo, ¿quién hijos de su jijurria que verdaderamente ame al Señor va a estar sacando la lista? A ver, estoy en gracia, pues ahorita sí voy a ayudarle al pobre porque esta sí me cuenta, ¿verdad? O sea, es hasta ridículo. El católico enamorado del Señor hace actos de caridad y actos de amor, le vengan contando para el cielo o para el infierno, para etcétera. El que ama no se mueve por una cuestión de que, ay, sí lo voy a hacer porque no me quiero ir al infierno, o es que quiero amar más y hacer más obras de caridad porque me quiero ir al cielo. Ama porque la paga del amor es el amor en sí mismo. La paga de amar a Cristo en el más pobre y en el más necesitado es haberlo amado en él. Ya independiente, al menos hablo de mi persona, a mí que me viene si me dan el cielo, si me contaron las obras de caridad, si no me contaron, si, o sea, por ejemplo, muchos me dicen, ¿por qué cuentas muchas de estas cuestiones? Ya perdiste el mérito. Pues bienvenido que perdí el mérito, no me interesa el mérito, que yo lo que hago no es por ganarme el cielo. Ahora, además, no cuento todo. Tonto sería, pero no porque decir, déjenme guardar unas obras de caridad aquí en silencio que nadie sepa, porque esta sí quiero que me cuenten para el cielo. No la cuento porque dice el mismo San Francisco de Asís, maldito aquel que no tiene sus secretos con el Señor, que todo lo cuenta, ¿no? Entonces yo tengo varias cosas que he hecho en el secreto, pero las obras que hago y todo es una cuestión sobre todo de amonestación muchas veces a aquellos que quieren relativizar esta cuestión de la caridad o de la doctrina social de la iglesia como si fuera una cuestión accidental cuando es esencial. Lo hago a veces por eso, a veces lo hago por motivación, por diferentes razones. Pero si al contarla ya perdiste tu premio para el cielo, pues qué bueno, porque ni remotamente lo hice para ganarme el cielo. Es más, a todos aquellos que se molestan por esto, yo le digo al Señor mejor, ¿sabes qué? De las obras buenas que sí me cuentan y los méritos que están ahí, porque lo sigo manteniendo en secreto, tampoco me des esos méritos. Dáselos a estos que están tan preocupados por tener méritos para irse al cielo. Sí, o sea, aquellos están preocupados por hacer la caridad para méritos para el cielo. Pues alégrense de que las cosas que cuento, ya perdí el mérito. Yo felicísimo en perder ese mérito, porque no lo hice por eso. Y en las que sí tengo mérito, con mucho gusto les regalo esos méritos, así que le pido al Señor que se los dé a ustedes. Listo. Hasta las cosas que sí están ocultas, que no he contado, que se los dé a ustedes, porque yo no hago esto por mérito. Ni de los seres humanos y ni del cielo. Entonces, en esta cuestión de la fe, tengan mucho cuidado en entrar en esta dinámica de las matemáticas, de que si te cuenta, de que si con esta sí sacas del infierno, digo, del purgatorio, o si... No creo que sea sano, verdaderamente. Y atrás de esto puede haber, no mala intención, puede haber buena intención, pero puede haber esta cuestión de querer tener dominio y control hasta en las cosas de Dios. Ser incapaces de abandonarse al misterio, ¿no? Por eso tantos les dolió cuando propuso el Papa Francisco los misterios silenciosos. ¿Por qué? Porque los 30 años de vida oculta en el Señor nos rompen la cabeza porque no tenemos ni dónde agarrarnos. Más que te agarres de los documentales de Discovery Channel, que Jesús se fue con los budistas allá y de ahí aprendió a orar y todo eso y todas las cosas que se inventan. ¿Por qué? Porque el ser humano es como que le duele no tener el dominio, el control, la claridad de todo. Por eso también atacan tanto al Papa Francisco, ¿eh? Porque el Papa Francisco habla de que no quiere una iglesia instalada en seguridades, ¿va? Y hay católicos que quieren tener todo segurito y ordenadito y cuadriculado y todo esto, pero en el fondo ni siquiera lo hacen a veces ya por la verdad en sí misma, sino porque quieren tener la paz psicológica de sentir que ya lo saben, lo que tienen que saber, de que están en el lado correcto de la historia, de que son los buenos, que están en el equipo correcto, etc. Incapaces de actos de abandono, incapaces de seguir caminando en la vulnerabilidad, en el misterio, profundizando en el misterio, no intentando tener seguridades, sino ya encontrar como paga el hecho de ir caminando, el hecho de ir profundizando. Con temor y temblor, como dice la Sagrada Escritura, ¿eh? El infierno es castigo de Dios, existe el castigo de Dios en la tierra. De que Dios castiga, sin duda. Pero el castigo no significa
lo que nosotros entendemos como castigo humano, que es un tipo de venganza, más o menos así. Me ampliaría, ya he hablado de esto al respecto. En el sentido del infierno, en un sentido el infierno sí es castigo de Dios, pero en un sentido es básicamente consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado primero de los ángeles caídos, los demonios, y de aquellos que mueren sin arrepentimiento en pecado mortal. Entonces, en este sentido, de las dos, dependiendo de la óptica que se mire, ¿va? Pero no estaría mal decir que el infierno es castigo de Dios, estrictamente hablando. En cuanto a los seminarios, ¿es mejor uno que tenga mayor tiempo de fundación? No, no, el tiempo no garantiza que se esté dando buena formación, etcétera. Tampoco intenten buscar un seminario perfecto. Siempre habrá cosas que no vayan de lo mejor. Aquí la cuestión está yo digo que es una cuestión del matrimonio. O sea, si tú estás esperando a la mujer perfecta, pues a ver, ahí me avisas cuando la encuentras, ¿va? Porque mejor no ves la perspectiva del matrimonio en perfeccionarte a ti mismo, ¿va? Porque aquella me está diciendo que me será fiel por toda la vida, pero chance y el día de mañana, no sé, le pega una enfermedad mental y hasta me abandona. Pero yo prometí, o sea, yo tengo que trabajar en ser fiel, no en estar esperando que me sea fiel esa mujer. Igual en el aspecto del seminario. Si tú estás esperando de que en un seminario esté todo correcto y todo perfecto, no, tú lo que tienes que trabajar es por ser el mejor seminarista, un santo seminarista, y después un santo sacerdote si Dios te confirma la vocación al sacerdocio, ¿va? Tengo 4 hijos y deseo hacer ayuno y oración. Cocino y debo probar algún consejo. No sé si lo que está refiriéndose es que al cocinar usted tiene que probar la comida y con eso le entra en la cabeza de que ha roto el ayuno y todo esto. Volvemos a lo mismo. Tengan cuidado de hacer de la fe una cuestión así como matemática. Es decir, el ayuno ya no contó porque probé un poquito, porque tenía que saber si estaba bien de sal, porque o sea, no sé si está dando en este sentido la pregunta, pero es que imagínense, es que si volvemos la religión una cuestión meramente de reglas, de que si latino y todo cuadrado, se nos va el amor. Y dice San Juan de la Cruz, en la noche de la fe seremos juzgados en el amor. Fíjense las probabilidades en esto. ¿Qué tal si precisamente mis hijos no les gusta comer cuando está muy salado? O mi esposo tiene problemas de tensión arterial, por ejemplo. Y yo preparo la comida. Y por escrúpulo decir, no, yo no voy a ver si me pasé de sal o no me sal, porque rompo el ayuno. ¿Ustedes creen que dice que si alguien dice, no, pero es que espérate, aquí el bien de amor es ver que les guste a mis hijos, es ver que le gusta a mi esposo, que no le haga daño a la salud de mi esposo por su presión arterial, etcétera, y probarla? ¿Tú crees que el Señor dice, sorry, como había un programa en México, lástima Margarito, ya no te valió el ayuno? Por favor, ¿ustedes se creen que Dios se va a poner así? Tengan mucho cuidado con me atrevería a decir, voy a ser un poco fuerte, con este tipo de espiritualidad que caricaturiza la fe, que pone más el acento en lo que cumple, no cumple, en la reglita y todo esto, que en el amor, que en la donación completa de uno mismo, ¿no? No estoy diciendo que esté mal ayunar y todo esto, pero cuidado cuando la regla, vamos a ir un poquito en el sentido evangélico, cuando cumplimos la ley, pero sin descubrir el espíritu de la ley. Jesús sabía que como judío no podía estar trabajando y haciendo cosas en sábado, en el Shabbat. Pero había unos necesitados en salud y los sanó. ¿Quiénes fueron los escandalizados? Los ortodoxos, los líderes de doctrina, los cumplidores de la ley. Ellos fueron los que se escandalizaron de que Jesús haya sanado en sábado. Sí, Jesús rompió el sábado. Legalmente, en el espíritu del sábado, le dio plenitud. Por eso Jesús dice, yo no he venido a romper la ley, sino a darle plenitud. Por eso hay que ver la diferencia entre legalidad y legalismo, por ejemplo. Y muchas veces en las cuestiones de la fe caemos en legalismos. No sé si este era el sentido, pero creo que puede ser un aporte para aquellos que pudieran también tener esta duda. ¿Por qué dicen que la oración en latín tiene mucho poder sobre el demonio? Yo creo que nuevamente el poder no lo tiene tanto la lengua como tal,
sino la vida de gracia de quien ora, el amor de quien ora. Ahora, si hay un elemento, pues evidentemente es la lengua oficial de la iglesia, pues algo tendrá. Pero volvemos a lo mismo, tengan mucho cuidado en creer que es por latín, que es como se vence, porque si no es con esta es la medallita de San Benito la que friega al demonio. No, 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 aquella es de la medalla milagrosa, no, esa no. O sea, tengan mucho cuidado en caricaturizar estas cuestiones, ¿va? Yo amo el latín, de hecho, con frecuencia yo rezo el rosario en latín. Lo rezo en español, en inglés, un día en español, un día en inglés, un día en latín, un día en portugués y en griego koine. Pero con esto estoy diciendo, de todos los rosarios, el que vale más es el día que toca en latín. Pues no, suena hasta risible, caricaturesco. ¿Eh? Entonces centrémonos más en lo esencial. Sin esto, estar despreciando el latín. Bendito sea el latín, ¿eh? Que es la lengua oficial de la iglesia. ¿Qué dices de aquellos que utilizan la doctrina social de la iglesia para acercar al socialismo y estatismo? Pues que la están manipulando, porque la doctrina social de la iglesia confronta el socialismo y confronta el capitalismo, confronta tantos sistemas en los cuales da realmente pena ver católicos agarrados de las faldas de estas ideologías económicas y políticas, ¿no? Y se dicen supercatólicos, ¿no? Ojalá primero abrazan la doctrina social de la iglesia y su raíz, porque la doctrina social de la iglesia no se la inventó un papa, ¿no? Digo, estructuralmente sí, les digo. León XIII fue el primero que sacó una encíclica de doctrina social de la iglesia. Pero la doctrina social de la iglesia está impregnada desde los inicios de la iglesia. Basta ver los hechos de los apóstoles, evidentemente los evangelios. Basta ver los escritos de los padres de la iglesia, ¿eh? Entonces, eso es lo que podría decir. No soy católico, pero creo y sigo a Jesús para el catolicismo fuera de Roma, pero en Cristo soy salvo. No entiendo. No soy católico, pero creo y sigo a Jesús para el catolicismo. No sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, pero estrictamente hablando, hay un principio de fe que es fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Ahora, no caigamos en la cuestión facilista de aquellos que dicen, si no eres oficialmente católico no te salvas. No, porque una persona que nunca le llegó un misionero para evangelizarlo será juzgado de acuerdo a su ley natural. Y si en ese juicio personal que vaya a tener se salva, va a ser bajo los méritos de Cristo a través de su única iglesia, que es la católica, ¿va? Entonces, ahora, si tú conociendo la fe católica y profundizando en la fe católica y la rechazas como tal, ahí eso no va a aplicar para contigo. O sea, el pan, pan y el vino, vino. La única iglesia que Jesús fundó es la iglesia católica. Y si tú conociendo la fe católica y teniendo oportunidad y no eres negligente y huyes a la formación de la fe católica y el sustento, y, y tú libremente la rechazas, yo no te digo que te vas a condenar, pero evidentemente no te puedo decir que te vas a salvar, ¿no? Entonces eso evidentemente se lo dejo a Dios, ¿va? Pero estrictamente hablando desde el principio es precisamente Jesús ha fundado su única iglesia, que es la iglesia católica, por algo, porque ahí está la plenitud, ¿va? De la verdad que él ha puesto. Y no significa que los católicos tengamos la verdad agarrada del rabo. Me gusta más decirlo como Benedicto XVI decía, ¿va? No es que nosotros tengamos la verdad, es que es la verdad la que nos tiene a nosotros, ¿va? Porque hay algunos que se avientan este principio, fuera de la iglesia no hay salvación, pero como para acotar cabezas de todo aquel que no se diga católico y ellos creerse los santos y que van directito con boleto directo al cielo, ¿eh? No, eso es una payasada, ¿eh? Es un tipo de integrismo, ¿eh? Pero tomado con seriedad, no da la misma ser católico que no serlo. Es sencillo. La única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica.